Hoy vamos a empezar con el tema de reacciones de formación de enlaces carbono-carbono, que son unas reacciones diferentes a las que veníamos viendo, porque el objetivo o la función de este tipo de reacciones es alargar la cadena carbonada de una manera bien localizada y dirigida. En la presentación de hoy vamos a hablar de la alquilación y acilación de Friedel-Crafts y también de la formación de enolatos. Metámonos directamente con la alquilación y la acilación. Bien, la alquilación de Friedel-Crafts en realidad es una reacción que ya conocemos, es una sustitución electrofílica que ocurre cuando ponemos a un compuesto estilo benceno, o sea, un compuesto aromático, y un halogenuro de alquilo en presencia de un ácido de Lewis, típicos cloruro de aluminio, cloruro de hierro, bromuro de hierro, y el resultado que obtenemos es un benceno sustituido con una cadena alquílica. Acá tenemos un ejemplo, el benceno con el cloruro de terbutilo en presencia de cloruro de aluminio me termina dando el terbutilbenceno. Estas reacciones tienen el nombre de los dos creadores originales, que son Friedel y Crafts, que lo hicieron en paralelo, uno en Europa, el otro en Estados Unidos, pero las formas de reacción y los productos obtenidos son similares. Entonces, como fue en paralelo al mismo tiempo, se siguen llamando de las dos maneras, o sea, se siguen llamando con los dos nombres. Fíjense cómo sería el mecanismo de esta reacción, porque cuando yo miro un halogenuro de alquilo, no me suena a muy electrofílico. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo el halogenuro de alquilo en presencia del cloruro de aluminio, hay una reacción entre el aluminio, que es deficiente de electrones, y el cloruro, y el cloro, para dar un carbocatión. Este carbocatión está estabilizado por ser un carbocatión terciario y por lo tanto ahora sí es un buen electrófilo y puede ser atacado por el benceno, que recordemos no es un buen nucleófilo. ¿Sí? Acá, como nuestro sustrato en realidad es el benceno, ¿sí? Al que le queremos agregar átomos, o sea, una cadena carbonada, es el benceno. Si bien los dos, tanto el electrófilo como el nucleófilo, son compuestos orgánicos, se considera que esta es una reacción sobre el benceno. El ataque nucleofílico de los orbitales pi frente al carbocatión forma el complejo tetraédrico, que se acuerdan, tiene carga positiva, que esta carga positiva está distribuida por resonancia a lo largo de los tres carbonos, haciéndola levemente más estable, pero ninguna de las tres formas es aromática, porque aparte de que solo tenemos 4 electrones pi, tenemos un carbono tetraédrico, que eso ya rompe toda forma de aromaticidad. Entonces, este compuesto está muy propenso a que se pierda este protón, ¿sí? Este hidrógeno en forma de protón por presencia del cloruro, para recuperar la aromaticidad y así volver a obtener el anillo aromático y el producto de reacción. Esta es una reacción sencilla, simple, que hay que tener cuidado de no realizarla en presencia de agua para que no se me elimine mi ácido de Lewis. El ácido de Lewis actúa como catalizador porque lo recupero al final, ¿sí? Con lo cual no hace falta poner grandes cantidades. Y es una forma muy sencilla de agregarle a un anillo aromático una cadena carbonada.
pero tiene sus limitaciones. Esta reacción, la alquilación de Freire-Crafts, solo reacciona con sistemas aromáticos activados, es decir, un sistema aromático que tenga muchos grupos funcionales atractores de electrones no va a reaccionar por la alquilación de Freire-Crafts. Una segunda limitación que es típica de cuando trabajamos con carbocationes, si bien cuando hablamos de sustitución nucleofílica lo descartamos, algo les nombramos, los carbocationes primarios, o sea, las cadenas alquílicas primarias o secundarias, pueden, al formarse los carbocationes, reorganizar los hidrógenos, reordenar los hidrógenos para obtener un carbocatión más estable. Fíjense, acá deberíamos tener un carbocatión primario y sin embargo el carbocatión que estamos obteniendo es su secundario. Y entonces en vez de tener el N-propilbenceno, lo que terminamos teniendo es el isopropilbenceno. ¿Sí? Esto modifica porque ahora vamos a tener una mezcla con este reactivo producto principal y puede complicarse si tenemos una cadena alquílica más grande. Y una tercera limitación, y una de las más importantes que tienen las alquilaciones de Freire-Crafts, es que cuando se genera la alquilación, el grupo alquilo es un grupo activador del anillo, por lo tanto, un alquilbenceno es más reactivo que el benceno. Entonces, si yo pongo cantidades estequiométricas de ambos reactivos, lo que voy a terminar teniendo es que a medida que se va formando el monoalquilbenceno, va a reaccionar más rápido este compuesto y por lo tanto va a formar polialquilbencenos, incluso el trietilbenceno en este caso. Entonces, para evitar esto hay formas experimentales, ¿sí? Empíricas, de hacerlo, que es trabajar con gran exceso de benceno, más o menos una relación 50-1, de manera que la cantidad de tilbenceno nunca supere a la cantidad de benceno y la reacción por una cuestión cinética ocurra por el benceno. Otra forma es ir agregando en muy pequeñas cantidades, que es lo mismo, el etilbenceno, y lo que se suele hacer también es trabajar por destilación, de manera de sacar del sistema al producto. Bien, este es el caso con las alquilaciones de Freire-Crafts. Pero Freire-Crafts también vieron que se pueden hacer acilaciones. La diferencia acá es que mi reactivo, en vez de ser un halogenuro de alquilo, es un haluro de acilo. Es decir, al lado del halógeno lo que tengo es un grupo carbonilo. Nuevamente el mecanismo es el mismo y lo que termino teniendo ahora es una fenilcetona, ¿sí? O un acilbenceno. Es decir, ahora en vez de agregar una cadena alquílica, lo que estoy agregando es una cadena acílica. O sea, estoy generando una acetona. Un ejemplo acá es con el cloruro de acetilo para dar el acetilbenceno. Veamos el mecanismo de esta reacción. La formación del electrófilo es la misma. El ácido de Lewis reacciona con el cloro del haluro de acilo para formar un complejo y formar lo que se conoce como el ion acilio, donde lo que tenemos es un carbonilo que tiene carga positiva sobre el carbono y su forma resonante, donde la carga positiva está sobre el oxígeno. Obviamente, esto me está diciendo que este carbono del carbonilo en el acilio está mucho más electrófilo que en una acetona.
o incluso en el mismo cloruro de acilo. Y este va a ser mi verdadero electrófilo. Obviamente es una especie muy reactiva. El benceno ataca el carbono, forma el complejo tetraédrico donde la carga positiva está distribuida entre estos 3 carbonos. Luego el mismo cloruro de aluminio actúa, o sea, el complejo con el cloro actúa como base para llevarse el protón y recuperar la forma aromática. Y uno dice, listo, la reacción ocurre, ya está, acá está la sustitución electrofílica aromática, como la vimos en la serie 3. Sin embargo, el problema que tiene esta reacción es que la fenilcetona reacciona con el cloruro de aluminio para dar un complejo. Entonces me consume todo el catalizador a medida que se forma la reacción. Entonces es necesario trabajar con grandes cantidades de cloruro de aluminio, o sea, deja de ser solamente un catalizador, sino que voy a tener que agregar en exceso. Y en un segundo paso, una vez que terminó la reacción, voy a necesitar agregar agua para deformar este complejo, para recuperar mi producto, ¿sí? Entonces, cuando yo planteo la reacción completa entre, por ejemplo, el etilbenceno y el cloruro de acetilo, voy a necesitar trabajar en 2 pasos. Primero voy a trabajar en cloruro de aluminio en condiciones anhidras y segundo voy a agregar agua para la deformación del complejo, ¿sí? Para recuperar mi reactivo. Acá es muy importante, tanto para la alquilación como para la acilación de Freire-Crafts, trabajar en condiciones anhidras. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la presencia de agua es desarmarme tanto el haluro de alquilo como el haluro de acilo, ¿sí? Entonces es importante trabajar en condiciones anhidras. Lo bueno es que la reacción es rápida y que los productos que se obtienen son efectivos. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la acilación de Freire-Crafts? Bueno, no lo puse. La acilación de Freire-Crafts tiene las mismas limitaciones que la alquilación, en el sentido de que solamente puede reaccionar en anillos aromáticos activados. Las otras limitaciones no las cumple porque los acilios no reordenan, porque tienen el carbonilo, con lo cual esa limitación ya la saqué. Y por otro lado, acá el producto que obtiene, como el carbonilo es un grupo atractor de electrones, desactiva el anillo aromático y por lo tanto no puede haber poliacilaciones. Entonces la única limitación que tiene la Freire-Crafts es que solamente trabaja o funciona con anillos aromáticos activados. Bien, ahora metámonos en el mundo de los enolatos. Acá es ver de una manera diferente, vamos a empezar a ver de una manera diferente a los carbonilos, porque ahora en vez de ver cómo reaccionan o cómo se ven los afectados los carbonilos por el carbono electrofílico unido al carbono, nos vamos a ver qué pasa con los protones o con los hidrógenos en los carbonos alfa al carbonilo. Ya esto lo hablamos, pero lo volvemos a repetir. Existe lo que se conoce como el tautomerismo cetoenólico, donde puede ocurrir un movimiento de hidrógenos. Esto no es resonancia, es un equilibrio donde el hidrógeno que está en un carbono alfa reacciona para generar que haya
un hidrógeno en el oxígeno carbonilo y un doble enlace entre el carbono carbonilo y el carbono alfa. En los aldehídos y cetonas esto ocurre. En los cetonas está un poco favorecido. La mayoría de el equilibrio está fuertemente desplazado hacia reactivos. Y en el caso de los aldehídos está un poquito más favorecida la formación del enol, pero sigue siendo mayoritaria la acetona. El mecanismo por el que ocurre este equilibrio es en presencia de un ácido en forma catalítica, se protona el carbonilo después está en resonancia, carbonilo protonado, con el carbono positivo, ¿se acuerdan? Esto lo vimos cuando vimos aldehídos y cetonas, y después una molécula de agua actuando como base puede abstraer el protón del carbono alfa y da como respuesta un enol. Esto se conoce como enol porque es un alcohol unido a un carbono sp2, perdón. ¿Sí? Es un alcohol unido a un carbono con doble enlace. Por eso en de alqueno y ol de alcohol. Bien, veamos qué pasa cómo puedo obtener yo también esta forma enólica, pero con bases. Ahora es al revés, ahora lo que yo tengo es una base, tiene que ser una base fuerte, porque fíjense, mis cetonas y aldehídos tienen un pK de 20, ¿sí? En este carbono, en este hidrógeno, el hidrógeno en el carbono alfa. Eso quiere decir que la tendencia a ceder este protón no es muy alta. Entonces, si yo pongo un alcóxido, que recordemos, los alcoholes tienen un pKa entre 16 y 18 dependiendo de las ramificaciones, ¿sí? Si yo pongo un alcóxido, es lo suficientemente básico para algunas moléculas sacarle este protón. Se forma en el carbono alfa un carboanión, ¿sí? Y este carboanión va a tener resonancia de manera que la carga negativa esté en el oxígeno. Entonces, si bien esta es la forma principal del enolato, se conoce como enolato porque es la base conjugada de un enol, ¿sí? La forma que a nosotros más nos interesa es la forma con el carbono negativo, porque lo que me está diciendo esta forma es que el carbono alfa en medio básico, o sea, cuando está formado un enolato, tiene carga o densidad de carga negativa, es decir, es un nucleófilo. A diferencia de lo que pasaba con el carbono carbonilo, el carbono alfa de una especie con carbonilo puede actuar como nucleófilo en medio básico. Nuevamente, esta reacción, como está planteada acá, el punto de equilibrio está desplazado hacia reactivos, pero como estamos teniendo un carbono negativo, que es un carbono nucleofílico, es un carbono muy nucleofílico, es una especie muy reactiva. Por lo tanto, cuando reaccione, que ya lo vamos a ver en la próxima presentación, va a ir desplazando este equilibrio, ¿sí? Recuerden, los equilibrios son equilibrios dinámicos. Por lo tanto, si yo voy haciendo reaccionar el enolato, se va a ir formando cada vez más hasta el punto de que ya no haya cetona o aldehído de partida. Un ejemplo es acá con la ciclohexanona y el ion etóxido, va a dar un equilibrio de formación del enolato y el alcohol. Fíjense que la ciclohexanona tiene un pKa de 19,
y el etanol tiene un pKa de casi 16. Por lo tanto, este equilibrio va a estar bastante desplazado hacia la ciclohexanona. Pero como los enolatos son especies reactivas, una vez que reaccionen, va a desplazar este equilibrio hacia el producto. Bien, acá tenemos otra situación. Ahora puse una acetona común que tiene un pKa cercano a 20, como les decía antes, pero lo hago reaccionar con LDA, ¿sí? El LDA viene en inglés, es el disisopropil amiduro de litio, ¿sí? Reacciona, forma el enolato de litio y la diisopropilamina, la cual tiene un pKa de 36. Es decir, este equilibrio, si yo miro, la diisopropilamina es mucho menos ácida que la acetona. Por lo tanto, se va a quedar con el protón la amina. Entonces, este equilibrio está totalmente desplazado hacia el producto. Es decir, cuando yo hago esta reacción, lo que va a terminar ocurriendo es que toda la acetona que yo tenía originalmente va a reaccionar muy rápidamente para dar el enolato. No voy a tener un equilibrio que se va a ir desplazando a medida que la reacción ocurra. Pero centrémonos en el LDA. El LDA es una base muy fuerte, se obtiene a partir de mezclar la diisopropilamina en presencia de N-butil-litio, ya vamos a ver quién es este, en unas condiciones muy especiales, porque es a menos 78 grados centígrados y en THF como solvente. Esto da butano, que es un solvente, ¿sí? Y el amiduro de disopropil amiduro de litio, ¿sí? LDA, recuerden que es en inglés. Entonces, este amiduro que habíamos dicho que era sumamente fuerte, tiene sustituyentes voluminosos, por lo tanto solamente actúa como base, no puede actuar como nucleófilo. Es un compuesto que reacciona muy rápidamente y muy violentamente con ácidos o con solventes próticos, así que hay que tener muchísimo cuidado de no mezclarlo ni con agua, ni con alcoholes, ni con ningún solvente prótico, porque si no lo pierdo, ¿sí? Entonces, si bien esta reacción que yo planteé acá arriba, de poner cetona, de poner LDA y obtener el enolato, es muy linda, muy atractiva, porque me forma el 100% del enolato, hay que tener mucho cuidado porque hacer esta reacción requiere trabajar en condiciones anhidras, en condiciones inertes, de atmósfera inerte, y aparte trabajar a menos 78 grados centígrados, lo cual no es fácil. O sea, se necesita un laboratorio preparado especialmente. Bien, o sea, el papel parece muy bonito esta reacción, pero es un quebradero de cabeza si uno la tiene que hacer en la vida real. Igual la vamos a usar e igual se usa mucho, ¿sí? Bien, acá tengo un ejemplo, de vuelta a la ciclohexanona. Fíjense que si yo pongo cantidades estequiométricas, ahora tengo el 100% de la ciclohexanona como enolato. Entonces, veamos este ejemplo. Yo tengo, si esto es la 2-metil-ciclohexanona, lo que tengo ahora es dos tipos de hidrógenos alfa. Tengo el hidrógeno enolizable en el mismo carbono donde tengo el metilo, o tengo los hidrógenos que están en el otro carbono alfa. Bien, si yo trabajo con LDA a menos 78 grados y en THF, lo que voy a terminar obteniendo es el enolato, donde se van o pierdo
el hidrógeno del carbono alfa menos impedido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el LDA es una base voluminosa y que ataca rápidamente. Entonces, lo que termino teniendo no es el enolato más estable, sino el enolato más rápido de obtener o menos impedido. Entonces a este tipo de enolato se le llama enolato cinético. Y como el LDA es una reacción fuerte, no produce equilibrio. Por lo tanto, una vez que se formó este enolato, no voy a poder ir a obtener un enolato termodinámico. Ahora, cuando yo trabajo en condiciones menos extremas, como por ejemplo con un alcóxido, ya sea el terbutóxido o un etóxido, ¿sí? A temperatura ambiente, lo que voy a tener principalmente es el enolato más sustituido, ¿sí? Acá tengo el carbono con la carga negativa y a este enolato se lo conoce como enolato termodinámico. Como en las condiciones de el alcóxido, lo que tengo es un equilibrio, por más que se forme por una cuestión de rapidez de reacción algún porcentaje del enolato cinético, el termodinámico es el más estable y por lo tanto por la misma dinámica del equilibrio químico termina reaccionando principalmente el enolato termodinámico, ¿sí? A medida que va reaccionando, porque es el que mayor cantidad tengo, va desplazando los otros equilibrios hasta que sea el único que reaccionó, ¿sí? Entonces, yo ahora que sé que puedo elegir qué enol obtener, puedo decidir cuál va a ser mi nucleófilo. Yo puedo trabajar en condiciones donde el enolato que voy a obtener es un enolato cinético, entonces las reacciones van a ocurrir con este nucleófilo y los ataques nucleofílicos van a ocurrir por este carbono, o puedo decidir reaccionar por condiciones termodinámicas y que el ataque nucleofílico ocurra con este carbono, ¿sí? El producto que voy a obtener son diferentes. Ya vamos a ver en las próximas presentaciones los tipos de reacciones que pueden dar estos enolatos, ¿sí? Bien, ¿qué especies pueden formar enolatos? Toda especie que tenga un carbonilo y tenga un hidrógeno en el carbono alfa al carbonilo. Si se fijan, los ésteres pueden formar enolatos. El éster es la especie donde este carbono hidrógeno está menos estabilizado. O sea, recuerden que siempre la reacción es un equilibrio con las formas resonantes estabilizando el enolato. En el caso de el éster, como tiene un oxígeno, la resonancia entre el carbono-oxígeno, que se acuerdan del grupo carboxilo, hace que el enolato no esté estabilizado tan fuerte por resonancia y por lo tanto el pK de los ésteres es mayor que el de las cetonas, ¿sí? Las cetonas, recuerden, tienen dos carbonos alfa que pueden tener hidrógenos enolizables, ¿sí? Por eso en las cetonas puedo tener el enolato cinético o el enolato termodinámico. En el éster no, porque en el éster solo tengo un carbono alfa que puede tener hidrógenos enolizables. Después tengo los aldehídos, que como tienen un grupo hidrógeno y es más estable
la resonancia, porque el hidrógeno no está dando carga negativa sobre el carbono y por lo tanto estabiliza mejor la resonancia y es por eso que son más ácidos. Y después tenemos las especies que son 1,3 dicarbonílicas, ¿sí? Que son todas estas, donde tengo entre los dos carbonilos un grupo metilo, o metileno en este caso, que tiene dos hidrógenos que pueden ser enolizables y por lo tanto, ahora vamos a ver, esto está estabilizado por resonancia y tienen pKs bajos, fíjense, 13, 11 y 9, ¿sí? La dicetona, la acetilcetona, en este caso, es tan ácida como el amonio, ¿sí? Cuando las dos especies que tenemos son ésteres, se conoce como éster malónico, ¿sí? Es el éster del ácido malónico que vimos en la serie 7. Este es, de un lado es éster, del otro lado es cetona, y las dos cetonas que tienen mayor resonancia. ¿Cómo es la resonancia de los dicarbonilos? Acá tenemos el éster malónico, ¿sí? Que tiene un pKa de 13, entonces lo pongo en presencia de tóxido y va a perder este protón dando esta especie. Fíjense que el único carbono alfa a los carbonilos que tiene hidrógenos es este, porque después tengo oxígenos, y la resonancia de carga negativa en este compuesto, fíjense, la carga negativa forma un doble enlace acá y se va el doble enlace del oxígeno. Entonces la carga negativa puede estar en este oxígeno o en este. Esto hace que la estabilización sea mucho mayor que si solo tuviéramos un grupo carbonilo y por lo tanto el pKa baja. Fíjense, en un éster común era 25, en un diéster es 13. Baja muchísimo, ¿sí? Aumenta muchísimo la tendencia a ceder ese protón. Esto vamos a ver que nos va a permitir hacer reacciones muy interesantes con estos compuestos. Acá lo tenemos para un éster y una acetona, ¿sí? Para el acetilacetato. Nuevamente acá tenemos la carga estabilizada por resonancia entre los dos carbonilos. En el caso del carbonilo de la acetona es más estable, o sea, es más fuerte la resonancia que con el del éster, ¿sí? Por eso el pKa incluso sigue bajando. Y en el caso de la acetilcetona, todavía más, ¿sí? Esta resonancia es más fuerte porque no tiene el grupo atractor de electrones, dador de electrones en alfa al carbonilo. Bien, estos son todos los enolatos que vamos a trabajar de acá al final de la serie. Esta es la forma de obtenerlos, ¿sí? Estos enolatos de los dicarbonilos, generalmente es el que está en alfa a los dos carbonilos. Podríamos pensar que este hidrógeno también podría enolizar, pero tiene un pKa de 19, con lo cual no puede compararse ácido base con este hidrógeno. No va a reaccionar, por más que ponga LDA, este protón, este hidrógeno es mucho menos ácido. Cuando digo mucho estoy hablando de 1000 millones de veces menos ácido que este hidrógeno, ¿sí? No hay forma de que reaccione por acá. Bien, con eso terminamos la presentación del día de hoy.